Soy Adelaida Flores de Jesús, participante en la maestría de física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Y hoy vengo a presentarte el tema dualidad onda-partícula de la materia en la asignatura de física con el profesor Juan Toribio Milanés. Estaremos viendo la dualidad onda-partícula, la longitud de onda de Broglie. Para esto, en este contenido tenemos un objetivo general, varios objetivos específicos. Tenemos algunas interrogantes, términos claves que debemos manejar. Conoceremos un poco sobre los antecedentes. También definiremos la longitud de onda de Broglie, la confirmación experimental de la hipótesis de Broglie. También veremos dualidad onda-partícula, complementariedad, un poco sobre el principio de incertidumbre de Heisenberg. Resolveremos algunos ejercicios, mostraremos algunas conclusiones, también los recursos y la bibliografía que hemos utilizado para la elaboración de este material. Además, traigo una frase motivacional para que podamos seguir hacia adelante. Obvio, no se pueden quedar los ejercicios propuestos para que puedan poner en práctica lo que hemos de aprender en la presentación de este material. Como objetivo general tenemos mostrar la relación entre la longitud de ondas de la materia de de Broglie y la dualidad onda-partícula. Dentro de los objetivos específicos, explicar en qué consistía la hipótesis de de Broglie de ondas de materia, modelar problemas para objetos macroscópicos y microscópicos aplicando la longitud de ondas de materia. Además, explicar la complementariedad de la dualidad onda-partícula en la mecánica cuántica y explicar la dualidad onda-partícula. Algunas interrogantes que tenemos son las siguientes. ¿Quién fue de Broglie y qué aportó a la mecánica cuántica? ¿Un electrón es una onda o es una partícula? Tenemos también cuál es la diferencia de una onda y una partícula vista desde una perspectiva de la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Términos que debemos manejar: dualidad onda-corpúsculo, que es lo mismo que dualidad onda-partícula. Tenemos la hipótesis de de Broglie sobre las ondas de materia, hipótesis de los cuantos de energía de Planck. También veremos el experimento de Davidson-Herbert y el experimento de interferencia de doble rendija. Esos son los términos que debemos manejar para poder entender a cabalidad este material. Vamos a estar hablando un poquito sobre la vida de Louis Victor Broglie. Príncipe Broglie nació en Dieppe, Francia, en 1892 y falleció en París en 1987. Era físico. Desarrolló la teoría de la dualidad onda-corpúsculo. Era perteneciente a una de las familias nobles más destacadas de Francia. En esta familia se habían desarrollado en diferentes actividades, desde la carrera militar hasta la política y la diplomacia. Ahí encontramos a su abuelo, Alberto de Broglie. También su hermano, Marius de Broglie. Tras el fallecimiento de este hermano, fue que Louis Victor Broglie heredó el título de duque. Broglie es considerado el príncipe de la cuántica. Broglie centró su atención en la física teórica, en particular en aquellos aspectos a los que se refirió con el nombre de misterios de la física atómica.
En su tesis doctoral, luego de haber entrado previamente en contacto con la labor de científicos de la talla de Albert Einstein o Max Planck, abordó directamente el tema de la naturaleza de las partículas subatómicas, como los electrones. Tras describir su naturaleza ondulatoria, formuló la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, según la cual las partículas subatómicas presentan una doble naturaleza, además de identificado comportamiento ondulatorio al desplazarse a grandes velocidades, se comportan a sí mismos como partículas materiales. En el año 1929, Broglie llevó a cabo las cosas aún más lejos al sugerir que esta dualidad onda-partícula no se limitaba solamente a radiaciones, sino que debía ser universal. Él decía que todas las partículas materiales también deben mostrar una onda dual partícula de comportamiento, es decir, la dualidad onda-partícula presente en la luz también debe ocurrir en la materia. Aquí vamos a ver la hipótesis de Broglie, ondas de materia, a partir del momento de un fotón. Aquí tenemos el momento lineal de un fotón de frecuencia. Esta es la fórmula del fotón de frecuencia. Tenemos que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Sabemos que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y aquí tenemos la constante de proporcionalidad, que es la velocidad de la luz. Cuando nosotros sustituimos la frecuencia en el momento de un fotón, entonces nuestra expresión se convierte en esto. Tenemos que el momento de un fotón será igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Entonces, Broglie decía que podemos generalizar esta relación con cualquier partícula material que tenga su masa en reposo y que sea distinta de cero. La hipótesis de Broglie también debemos recordar que en la física clásica una partícula se caracteriza por su energía y su cantidad de movimiento, mientras que una onda se caracteriza por su longitud de onda y un vector de onda que llamamos K. Entonces tenemos que este vector de onda va a ser igual a 2pi sobre la longitud de onda multiplicado, observe aquí esta n, que es el vector unitario que especifica la dirección de la onda. Vamos a continuar viendo que a partir del momento de un fotón podemos llegar a la relación de De Broglie. Aquí a esta expresión lo hubiésemos visto antes, que es el momento de un fotón, que es igual a la constante de Planck entre la longitud de onda. Y aquí tenemos que el vector onda es igual a 2pi sobre la longitud de onda por el vector unitario, que es el que indica la dirección en la que viaja la onda. Ahora bien, si de la expresión 1 nosotros despejamos la longitud de onda, entonces vamos a tener que esta será igual a la constante de Planck entre el momento de un fotón. Haciendo esta sustitución en la ecuación número 2 y recordando que h baja es igual a la constante de Planck entre 2pi, cuando nosotros sustituimos estos valores en la expresión número 2, obtenemos que entonces el vector onda será igual al vector cantidad de momento entre la constante de Planck, que viene siendo h baja, y esta
expresión que tenemos aquí, que llamamos 4, es conocida como la relación de Broglie. Confirmación experimental de la hipótesis de Broglie. La idea de Broglie fue confirmada experimentalmente en 1927 por Davidson y Herman. Poner la dualidad onda-partícula sobre una base experimental representó un gran paso adelante en el desarrollo de la mecánica cuántica. Este experimento ha inspirado a otros a obtener patrones de difracción con una gran variedad de partículas. Se obtuvieron patrones de interferencias con partículas cada vez más grandes como neutrones, protones, átomos de helio y moléculas de hidrógeno. Y más tarde, la idea de Broglie fue también puesta en experimento por Thomson, quien obtuvo patrones de interferencia con electrones. La difracción es un efecto muy característico que ocurre cuando una onda incide sobre una abertura o rejilla, y esto fue lo que hicieron Davidson y Herman. Demostraron que este patrón persistía incluso cuando la intensidad del haz de luz era muy baja y los electrones incidentes fueron enviados uno a la vez. Cabe señalar que, inspirado en la hipótesis de de Broglie, Schrödinger construyó la teoría de la mecánica ondulatoria que trata la dinámica de las partículas microscópicas. Aquí vamos a ver la confirmación experimental de la hipótesis de de Broglie desde la formulación teórica que había hecho Bragg a la confirmación experimental que hicieron Davidson y Herman. Partiendo de la fórmula de Bragg, vamos a llegar a la fórmula de Broglie. Aquí tenemos la fórmula para la difracción, donde tenemos que la longitud de onda por el número de difracción va a ser igual a 2 veces la distancia entre los planos atómicos por el seno del ángulo de difracción. Aquí tenemos los datos que nos está dando el ejercicio. Estos fueron los datos que usaron Davidson y Herman. Entonces, despejando de esta expresión a la longitud de onda, entonces vamos a tener que la longitud de onda va a ser igual a 2 veces la distancia entre los planos atómicos entre el número de orden de difracción por el seno de phi. Haciendo una sustitución y despejando y simplificando y resolviendo, entonces llegamos a que la longitud de onda va a ser igual a 0.165 nanómetros. Entonces, partiendo de la relación de de Broglie, que es igual a la constante de Planck entre el momento. Aquí tenemos que el vector onda es igual a la cantidad de movimiento entre la constante de Planck, que es h baja. Aquí tenemos la energía cinética de los electrones, que es igual a 54 electronvolts. Aquí tenemos la fórmula para conseguir el momento. Tenemos aquí algunas igualdades que solamente vamos a demostrando la longitud de Broglie. Vamos a sustituir a cada quien aquí la expresión de la longitud de onda y vamos a tener que la longitud de onda sea igual a 2pi h baja es la constante de Planck, por la constante de la velocidad de la luz. Todo eso va a estar dividido entre la raíz de 2 veces la masa del electrón por la velocidad de la luz al cuadrado por la cantidad de onda, la energía cinética, que es la que tenemos aquí. Esta acá es la energía cinética. Entonces, cuando nosotros sustituimos a cada quien por su valor, vamos a tener que
la longitud de onda de Broglie va a ser igual a 0.167 nanómetros. Esto nos lleva a la comprobación que a partir de la fórmula de Bragg, que proporciona una predicción precisa de las franjas de interferencia de los electrones, esta coincidió con el valor obtenido en la forma experimental de lo que hicieron Davidson y Herman. Ondas de materia para objetos macroscópicos. Hay una regla general que dice siempre que la longitud de onda de de Broglie de un objeto esté en el rango de excede su tamaño, la naturaleza ondulatoria del objeto es detectable y por lo tanto no puede ser despreciada. Pero si su longitud de onda de de Broglie es demasiado pequeña en comparación con su tamaño, el comportamiento de onda de este objeto es indetectable. Incapacidad para describir la realidad física dentro de una teoría clásica unificada. Estaban pensando de que podía haber una ley, una norma que podía unificar todo esto. Sin embargo, en el año 1928 se hizo evidente que tenía una limitación. Bohr, Edwin Schrödinger, Heisenberg, Dirac sentaron las bases de una nueva teoría estadística denominada mecánica cuántica. La mecánica cuántica toma la idea de de Broglie de que las ondas de materia son la propiedad fundamental de todas las partículas y le dan una interpretación estadística. Aquí tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg. Expresa que la ley de la naturaleza de que a nivel cuántico nuestra percepción es limitada establece el límite de la precisión de las mediciones simultáneas de la posición y del momento de una partícula. Este principio es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de las partículas. Aquí tenemos el principio de Heisenberg, donde tenemos que la variación de la posición por la variación del momento de la partícula sea mayor o igual a un medio de la constante de Planck. Vamos a ver un ejemplo de ondas de materia para sistemas microscópicos y macroscópicos. Aquí tenemos un ejemplo que nos pide que calculemos la longitud de onda de de Broglie para un protón y para una bala, donde del protón me están dando la energía cinética y de la bala me están dando su masa y me están dando la velocidad a la que se mueve. Partiendo de que la energía cinética de un protón es esta expresión que tenemos aquí, entonces de aquí despejamos el momento de un protón y entonces lo vamos a sustituir en la longitud de onda de de Broglie, que ya esta expresión la habíamos visto antes. Aquí tenemos la constante, aquí tenemos la masa del protón, aquí tenemos a cuánto equivale H, que es la constante de Planck. Si ustedes notan, aquí hay una parte que está en azul. Esto es un centímetro. Y aquí está su equivalente. Conociendo esta parte, entonces vamos a resolver la parte A de nuestro ejercicio. Nos pide la longitud de onda de de Broglie de un protón. Ya tenemos aquí la expresión para calcular la longitud de onda del protón luego de haber sustituido en la expresión de onda de de Broglie y haber simplificado la expresión, obtenemos lo siguiente. Sustituimos a cada quien por su valor y vamos a tener que la longitud de onda de de Broglie para el protón va a ser igual a 3.4 por 10 a la menos 15 metros o
que también podría estar expresada en función de centímetro. Y aquí lo tenemos. Vamos ahora a calcular la longitud de onda de de Broglie para la bala. Aquí tenemos el momento para la bala va a ser igual la masa, la velocidad a la que está viajando la bala. Y aquí tenemos entonces que la longitud de onda de de Broglie para esa bala va a ser de 7.4 por 10 a la menos 36 metros. Cuando hacemos una relación de las dos longitudes de onda, vemos que va a ser aproximadamente 2.17 por 10 a la menos 21. De donde podemos concluir lo siguiente. El aspecto ondulatorio de esta bala se encuentra más allá de las capacidades de observación humana. En cuanto al aspecto de la onda del protón, no puede ser descuidado. Su longitud de onda de de Broglie es 3.4 centímetros. Tiene el mismo orden de magnitud que el tamaño de un núcleo atómico. Visto estos resultados, tanto del protón como de la bala, podemos llegar a la siguiente conclusión, que mientras que las longitudes de onda asociadas con los sistemas microscópicos son finitos y muestran patrones ondulatorios fácilmente detectables, las longitudes de ondas asociadas con los sistemas macroscópicos son infinitesimamente pequeñas, es decir, son muy pequeñas y no muestran un comportamiento ondulatorio perceptible. Entonces, cuando la longitud de onda se aproxima a cero, las propiedades ondulatorias del sistema desaparecen. En tales casos, las longitudes de onda que son extremadamente pequeñas, la óptica geométrica debe usarse para describirla, para describir el movimiento de ese objeto, porque la onda asociada con él se comporta como si fuera un rayo. Vamos a estar viendo desde la vista clásica cómo se comportan las partículas y cómo se comportan las ondas. En la física clásica, las partículas y las ondas se excluyen mutuamente, exhiben comportamiento completamente diferente. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene una masa, mientras que una onda se extiende en el espacio, caracterizándose por tener una velocidad definida y la masa nula. La descripción completa de una partícula requiere de un solo parámetro, es decir, de la posición, y la onda requiere de dos parámetros que son la amplitud y la fase. Clásicamente las ondas exhiben patrones de interferencia, las partículas no. Cuando dos corrientes de partículas que no interactúan se combinan en una misma región del espacio, sus intensidades se suman, pero cuando las ondas se combinan, sus amplitudes se suman, pero sus intensidades no. Vista cuántica de partículas y ondas. Una partícula cuántica es una onda de probabilidad. Por esto se puede afirmar que la física cuántica nos proporciona una visión bastante amplia e intuitiva sobre el movimiento de los objetos, puesto que estos se someten constantemente a fuerzas mecánicas o electromecánicas.
La función de onda en la mecánica cuántica se puede considerar como una representación del estado de movimiento discontinuo, basado en los datos del patrón de interferencia obtenido en el experimento de doble rendija. Indica que los electrones muestran propiedades de partículas y de ondas. Cuando los electrones son observados o detectados uno por uno, se comportan como partículas, pero cuando se detectan después de muchas divisiones, es decir, una distribución de los electrones detectados, entonces esto se comportan como ondas de longitud de Broglie. Dualidad onda-partícula. Complementariedad. ¿Cómo puede algo comportarse como una partícula y como una onda al mismo tiempo? ¿No son estas nociones mutuamente excluyentes? Permítame decirle que los diversos hallazgos experimentales, como fueron la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto de Compton, la producción de pares, Davidson y Herman, Thomson y los experimentos de doble rendija revelan que los fotones, electrones y cualquier otra partícula microscópica se comporta de manera diferente a las partículas clásicas y las ondas clásicas. Estos hallazgos indican que a escala microscópica la naturaleza puede mostrar el comportamiento de las partículas, así como el comportamiento de las ondas, dando respuesta a la interrogante. Decimos que en el ámbito de la física clásica sí son mutuamente excluyentes, pero no ocurre lo mismo en la mecánica cuántica. En el ámbito macroscópico, estos dos conceptos son mutuamente excluyentes. La verdadera realidad de un quantum de sistema es que no es ni una partícula pura ni una onda pura. Esto llevó a Bohr a formular lo que se llama el principio de complementariedad. Este principio dice que no hay una separación rígida entre objetos e instrumentos de medición. La aportación de datos hace más completa la investigación y por lo tanto es un ejercicio de tolerancia entre los diferentes puntos de vista. Según el tipo de equipo utilizado para observar el electrón, este tiene la capacidad de mostrar características de grano o partícula o de una onda. Ahora vamos a estar viendo la resolución de algunos ejercicios donde estaremos aplicando la longitud de onda de De Broglie. El primer caso nos dice que calculemos la longitud de onda de De Broglie de una partícula puntual que se mueve con una velocidad igual a la velocidad de la luz entre 100, que debemos considerar los siguientes casos: a un electrón, un protón, una pelotita, la Tierra. Además, nos piden que comparemos sus resultados con la longitud de onda visible y con los radios atómicos de Bohr. Aquí nos están dando el radio atómico. Ahora bien, para resolver este ejercicio, vamos a aplicar el postulado de De Broglie para la longitud de onda. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la longitud de onda de Broglie va a ser igual a la constante de Planck entre el momento de la partícula. Aquí tenemos que sabemos que el momento de una partícula es igual a su masa por la velocidad. Cuando nosotros sustituimos el valor de la velocidad
por lo que nos está dando el ejercicio, que es igual a la velocidad de la luz entre 100, entonces obtenemos la siguiente expresión para la longitud de onda. Sabemos que h es la constante de Planck y que c es la velocidad de la luz. Y lo tenemos aquí. Solamente vamos a sustituir esas constantes en la longitud de onda de de Broglie. Entonces, la vamos a tener en función de la masa. Es decir, vamos a tener el 2.21 por 10 a la menos 40 kilogramos sobre metro. Todo esto va a estar dividido entre la masa para cada uno de los casos en lo que lo vamos a estar utilizando. Entonces, aquí tenemos el primer caso para un electrón. Ya aquí tenemos, vamos a llamarle la fórmula general de la longitud de Broglie para este caso en función de la masa. Y simplemente vamos a sustituir la masa de cada uno de los casos que nos están dando y vamos a obtener la longitud de onda de de Broglie en cada uno de los casos. Aquí tenemos la longitud de onda del electrón, aquí está del protón, aquí está la de la pelotita, y aquí está la longitud de onda de la Tierra. Podemos observar que la longitud de onda es más pequeña mientras mayor es la masa. En este caso es prácticamente despreciable la longitud de onda de de Broglie, porque se hace muy pequeña, casi imperceptible a los aparatos. Entonces, nos piden que comparemos la longitud de onda de de Broglie que ya obtuvimos en la diapositiva anterior y que lo comparemos con la longitud de onda visible. Aquí tenemos el valor de la longitud de onda visible y simplemente vamos a hacer la comparación. Tomamos el valor de la longitud de onda de de Broglie en cada uno de los casos y lo vamos a dividir entre la longitud de onda de la luz visible. Y obtenemos este resultado para el electrón, aquí para el protón, aquí para la pelotita y aquí para la Tierra. Además, nos piden que comparemos los radios atómicos de la primera órbita de Bohr con la longitud de onda de de Broglie que obtuvimos anteriormente. ¿Qué hacemos? Dividimos la longitud de onda de de Broglie entre el radio atómico de Bohr. Aquí vemos que el radio atómico de Bohr está en centímetros. Obviamente lo llevamos a metros para trabajar con igualdad de unidades. Y aquí obtenemos los resultados. Para el electrón, para el protón, aquí la pelotita y aquí para la Tierra. ¿A qué llegamos viendo los resultados de este ejercicio? Vemos que la longitud de onda de de Broglie es apreciable para el caso del electrón, pero que para la masa del protón ya disminuye drásticamente. Esto implica que no observamos comportamiento ondulatorio en la escala. En este ejercicio vamos a ver las incertidumbres para sistemas microscópicos y macroscópicos. Nos dicen, estime la incertidumbre en la posición de un neutrón que se mueve a una velocidad de 5 por 10 a la 6 metros sobre segundo y de una persona que tiene una masa de 50 kilogramos y se mueve a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Vamos a iniciar nuestro ejercicio calculando la parte para el neutrón. Aquí tenemos el principio de incertidumbre que nos dice que la variación de la posición por la variación del momento es mayor o
o igual a la constante de Planck dividido entre 2. Despejando de esta expresión la variación de la posición, entonces vamos a tener que esta será igual a la constante de Planck dividida entre 2 veces la variación del momento. Aquí tenemos, recordando la constante de Planck, h baja, esta será igual a 1.054 por 10 a la menos 34 joules por segundo, y que la masa del neutrón es igual a 1.65 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, recordando que el momento es igual a masa por velocidad, entonces sustituimos esta expresión en la expresión número 1, por lo tanto vamos a tener que la variación de la posición será mayor o igual a h baja entre 2 veces la variación del momento, que esto sería semejante o igual a la constante de Planck dividida entre 2 veces la masa por la velocidad, recordando que estamos trabajando con el neutrón. Sustituimos a cada quien por su valor, resolvemos esta expresión y por tanto vamos a tener que la variación de la posición del neutrón será igual a 6.4 por 10 a la menos 15 metros. Ahora bien, para la persona tenemos que la variación de la posición será mayor o igual a la constante de Planck dividido entre 2 veces la variación del momento. Y ya sabemos a qué es igual la variación del momento, que habíamos dicho, la masa por la velocidad. Entonces, en esta expresión vamos a sustituir la masa de la persona por la velocidad que lleva la persona. Entonces, cuando sustituimos, resolvemos y simplificamos, vamos a tener la variación de la posición de la persona va a ser igual a 0.5 por 10 a la menos 36 metros. Esta es la variación de la posición de la persona. Tenemos otro ejercicio que nos dice: utiliza el principio de incertidumbre para estimar el radio del estado fundamental del átomo de hidrógeno y la energía del estado fundamental del átomo de hidrógeno. Este ejercicio lo podemos resolver a partir del principio de incertidumbre, que es el que tenemos aquí en la expresión número 1, solamente que hemos sustituido a h baja por h sobre 2pi. Entonces vamos a tener que el principio de incertidumbre se convierte a la variación de la posición del radio por la variación del momento será mayor o igual a h entre 4pi. Ahora podemos realizar un cálculo aproximado tomando como ejemplo esta parte que está aquí, donde dice que la variación de la posición del radio por la variación de la cantidad de momento será igual a la constante de Planck dividido entre 2pi. Entonces, si de esta expresión despejamos a la variación de la cantidad de momento, entonces vamos a tener que será igual a h entre 2pi por la variación de la posición del radio. Y esta es la ecuación número 2. Ahora bien, las energías expresadas en términos de momento tenemos a la energía cinética y tenemos la energía potencial. Para la energía total, entonces, tenemos la suma de la energía cinética más la energía potencial, pero notemos que la energía potencial es negativa, por lo tanto, entonces aquí vamos a tener una sustracción. Asumiendo la variación de la cantidad de momento es semejante al momento,
y que la variación de la posición del radio sea semejante al radio, entonces vamos a tener que el momento sea igual a la constante de Planck dividido entre 2pi por el radio y que el radio o la posición será igual a la constante de Planck dividido entre 2pi por el momento. Entonces, vamos a tener que la energía total será igual a esta expresión que tenemos aquí, y esta es la expresión número 4. Continuando, entonces, para minimizar la energía con respecto al momento, derivamos a la energía con respecto al momento y vamos a tener esta expresión que tenemos aquí. Luego de haberla derivado, la igualamos a 0, despejamos la cantidad de momento y vamos a tener que la cantidad de momento sea igual a esta expresión que tenemos aquí, que le hemos llamado la expresión número 6. Como ya conocemos estas variables que están aquí, ya conocemos sus valores, simplemente vamos a sustituir en la expresión número 6 en la cantidad de momento y vamos a tener el momento será igual a 1.99 por 10 a la menos 24 joules segundo sobre metro. Entonces, usando la ecuación que habíamos visto antes, donde R, la posición del radio, es igual a la constante de Planck entre 2pi por la cantidad de momento, entonces podemos estimar que el radio será igual a esta expresión que tenemos aquí cuando sustituimos y resolvemos, que es igual a 5.29 por 10 a la menos 11 metros, y a esta le estamos llamando la expresión número 7. Continuando con el ejercicio, para la energía vamos a usar la ecuación número 2, que era donde teníamos que era igual, que la energía total era igual a la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, como ya conocemos cada una de esas componentes, simplemente vamos a sustituir en la ecuación número 2, vamos a simplificarla, a resolver, y por lo tanto vamos a tener que la energía total será igual a menos 2.19 por 10 a la menos 18 joules. Teniendo en cuenta que un joules equivale a 6.242 por 10 a la 18 electronvolt, entonces sustituyendo en la ecuación número 8, vamos a tener que la energía total va a ser igual a este producto que tenemos aquí. Esto es para poder llevar la energía a electronvolt. Entonces, vamos a tener que la energía del átomo de hidrógeno será igual a menos 13.67 electronvolt. Ya estamos llegando a la parte final de la presentación de este proyecto y tenemos que, siendo características complementarias de la materia microscópica, las partículas y las ondas son igualmente importantes para la descripción completa de los sistemas cuánticos. Esta es la esencia del principio de complementariedad. Sin este principio, la mecánica cuántica no habría estado en condiciones para producir los resultados precisos que ésta produce. Recordando que todo esto se desató gracias a la osadía de de Broglie al decir que un electrón se comportaba como partícula y como onda, partiendo de esta idea de que las ondas de materia son la propiedad fundamental de todas las partículas. Vale la pena recordar que el principio de incertidumbre de Heisenberg establece el límite de la precisión de las medidas simultáneas. Por ejemplo, si conocemos la posición exacta de un cuerpo,
Al mismo tiempo, no podemos conocer su momento y viceversa. El principio de Heisenberg es una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de las partículas. La hipótesis de de Broglie sobre las ondas de materia postula que cualquier partícula de materia que tenga un momento lineal es también una onda. La longitud de onda de la materia asociada a una partícula es inversamente proporcional a la magnitud del momento lineal de esa partícula. La velocidad de la partícula de materia es la velocidad de la partícula. El concepto de de Broglie de la onda de materia del electrón proporciona una justificación para la cuantización del momento angular del electrón en el modelo de Bohr del átomo de hidrógeno. En el experimento de Davidson y Herman, los electrones se dispersan por una superficie cristalina de níquel. Se observan los patrones de difracción de las ondas de materia de los electrones. Son pruebas de la existencia de las ondas de materia. Las ondas de materia se observan en experimentos de difracción con diversas partículas. La dualidad onda-partícula existe en la naturaleza. En algunas ocasiones experimentales, una partícula actúa como tal, y en otras condiciones experimentales, una partícula actúa como onda. Por el contrario, en algunas circunstancias físicas, la radiación electromagnética actúa como una onda y en otras circunstancias físicas, la radiación actúa como un haz de fotones. Eso lo vemos en la dualidad onda-partícula. También decimos que los experimentos modernos de doble rendija de electrones demostraron de forma concluyente que las imágenes de difracción de electrones se forman debido a la naturaleza ondulatoria de los mismos. La naturaleza dual onda-partícula de las partículas y la radiación no tienen una explicación clásica, sino una explicación cuántica. La teoría cuántica considera que la propiedad ondulatoria es la propiedad fundamental de todas las partículas. Una partícula se ve como un paquete de ondas en movimiento. La naturaleza ondulatoria de las partículas impone una limitación a la medición simultánea de la posición y el momento de la partícula, es decir, lo que establece el principio de Heisenberg, que dice que si no podemos conocer la precisión simultánea del momento y de la posición, es decir, al mismo tiempo. La dualidad onda-partícula se aprovecha en muchos dispositivos, como es el caso de los acoplamientos de carga a las cámaras digitales, también utilizados en la microscopía electromagnética de barrido. Aquí tenemos los SEM, y también utilizado en la microscópica electrónica, la transmisión, es decir, los aparatos que sirven para hacer los estudios profundos. Los recursos que utilizamos en esta presentación fueron PowerPoint, Student, YouTube, Mathway, entre otros. Aquí les presento los recursos bibliográficos que utilizamos fueron los siguientes. Ahí están los libros y están los enlaces que visitamos. Aquí le tengo una frase bastante interesante que dice: cuando el camino se hace duro, solo los duros continúan. A veces las cosas se nos ponen un poco difíciles,
pero eso solamente son muestras o pruebas para que nosotros podamos ver de qué material estamos hechos. No dejemos que las dificultades, las adversidades que se puedan presentar en nuestras vidas nos limiten y nos dejen de seguir avanzando en pro de esa meta que cada uno nos hemos fijado, que con esfuerzo y dedicación llegaremos a obtener eso que tanto anhelamos. Que Dios pueda bendecirle. Además, aquí le dejo, ustedes saben, unos ejercicios para que pongan en práctica lo que hemos mostrado en este video, esperando que les sea de crecimiento y de utilidad en su vida académica. Nos vemos hasta una próxima.